El documento es injusto, el documento nos coloca como última comunidad autónoma, el documento nos perjudica en 299 millones de euros, el documento nos penaliza por haber tenido poca deuda durante los últimos años, el documento nos penaliza por haber bajado los impuestos y aliviado la economía de nuestros ciudadanos, y en este sentido esta es nuestra posición. El resto de pasos ya los tiene que dar el Gobierno de España, no el Gobierno de La Rioja. Y que si esta propuesta, este documento, en lugar de someterse a votación, se ponía como un proceso dialogante y constructivo en el que las comunidades autónomas pudiéramos aportar y pudiéramos defender nuestros intereses, nosotros estaríamos ahí. Nos hemos encontrado con que no, ya desde la comisión técnica que se ha realizado por la mañana. Esto era un acuerdo ya cerrado que se iba a someter a votación, y en la medida en que este acuerdo consideramos que no se puede someter a votación porque es muy perjudicial para los intereses de los riojanos, porque rompe la igualdad de los riojanos en relación con nuestros conciudadanos españoles, y porque no se abre a ningún tipo de negociación ni a la participación del Gobierno de La Rioja en la defensa de sus intereses, consideramos que es un documento que no se puede votar. ¿Qué tal? Buenas noches. Son las declaraciones de esta misma tarde del consejero de Hacienda en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los consejeros del Partido Popular se han levantado de la mesa y han abandonado ese consejo apenas una hora de haber dado comienzo la reunión. Dicen no querer ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo. Además, La Rioja lamenta que el Gobierno de España se niegue a abordar la condonación de la deuda desde el diálogo y la lealtad institucional. La ministra María Jesús Montero ha continuado sin los populares. Parece que no se han salido de la hoja de ruta de Alberto Núñez Feijóo. Es un documento que plantea diferentes quitas de deuda con unos criterios, pero cuyo resultado final es que a cada riojano tendría 1.369 euros menos de deuda. Pero otras comunidades autónomas, por ejemplo, un ciudadano catalán, se le condonarían 2.284 euros de deuda. Y mi primera reflexión es: ¿por qué de nuevo establecemos una España de primera, de segunda y de tercera? ¿Y por qué los riojanos tienen que tener, un riojano, 1.000 euros prácticamente menos de condonación que un catalán? No es equitativo y no es justo y perjudica los intereses de los riojanos. Y yo, como presidente, voy a defender que los riojanos estemos en igualdad de condiciones con los que más beneficiados salen en este reparto, y por lo tanto, insisto, 747 millones de euros es lo que nos corresponde. Por lo tanto, plantear 440 millones es decir que nos están hurtando 299 millones de euros. Y no creo que ningún riojano, de nuevo, y ningún representante político de los riojanos, nosotros y nuestro gobierno desde luego no, va a aceptar un documento donde, cuando nos corresponden 747, nos dan 448. Bueno, pues ya lo han escuchado, La Rioja quiere pedir 300 millones más, pero parece ser que no ha habido diálogo. Para Capellán, la propuesta del Ministerio está penalizando a La Rioja por ser una de las comunidades menos endeudadas. Sin embargo, ha dicho que merece la pena estar a la cabeza de ser las más beneficiadas. Aquí pueden ver cómo las comunidades en verde son las que menos deuda tienen. En rojo son las que más deuda. La Rioja tiene, por lo tanto, una deuda respecto del PIB del 15%. Valencia sería la que tiene más en este caso, aquí lo vemos, con un 42,2%. Si vemos a quiénes son los que más se van a ver beneficiados, la cosa cambia. Andalucía verá cómo se le condonan 18.791 millones. Cataluña sería la segunda comunidad con 17.104 millones de euros. Son 2.000 más de lo que había pedido Esquerra Republicana en un principio. Si vemos cuál es la condonación de la deuda por habitante, vemos gráficamente, como decía el presidente Gonzalo Capellán, cuál es la diferencia entre unas comunidades y otras. Aquí las hemos pintado, las que menos favorecidas salen en verde, en roja las que más y las intermedias en color naranja. Cada riojano se le condonará, por lo tanto, unos 1.639 euros, mientras que a un catalán, y aquí lo estamos viendo en rojo, se le condonaría 2.280
1.384 euros, 1.369 euros. Bueno, no obstante, de los riojanos. No obstante, para que la condonación fuera justa, Capellán ha dicho que a La Rioja le deberían corresponder 747 millones de euros. Serían unos 300 más de lo planteado por el Gobierno, por el Estado. Y es así lo que han trasladado esta tarde al Gobierno central, pero no ha habido ningún tipo de diálogo. Como decimos, los consejeros populares se han levantado de la mesa. Quieren que se premie más a las comunidades que tienen menos deuda, como La Rioja. Pues me parece una posición totalmente irresponsable, yo diría que incluso ridícula. Creo que alegan, para justificar ese voto en contra, que les parece un reparto injusto, que no se han utilizado criterios ajustados, que La Rioja sale perdiendo. Por ejemplo, creo que han sido 3 concretamente, que es la población, el nivel de endeudamiento durante la crisis financiera y la responsabilidad fiscal de cada comunidad autónoma. Lo curioso es que las comunidades autónomas más beneficiadas, vamos a decirlo así, son las gobernadas por el Partido Popular. Bueno, pues escuchábamos a la delegada de La Rioja ante ese planteamiento de Gonzalo Capellán. Dice que la postura de Capellán es ridícula cuando se apoya en decir que no se han utilizado criterios ajustados y que La Rioja sale perdiendo. La delegada cree que los datos dicen que eso es totalmente falso porque lo que se han aplicado son criterios puramente técnicos y es lo que ha comentado. Vamos también con otro asunto que trataremos esta tarde en el programa. Esta noche hablaremos de la conservación del patrimonio en La Rioja y de su situación. El último incidente fue el derrumbe de la torre de la Iglesia de la Asunción en Viguera. Fue el pasado domingo 23 de febrero. La torre se vino abajo ante el estupor de toda la población, de toda la localidad. Construida en el siglo XVI y restaurada en 2017, colapsó sin causar, eso sí, daños personales. El derrumbe afectó a 11 viviendas y también a 20 personas que tuvieron que ser desalojadas. Los vecinos habían reportado previamente la aparición de grietas en la base de la torre. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Bueno, pues las posibles causas del colapso son estas que les vamos a enseñar. Aunque las investigaciones están en curso, se barajan varias hipótesis. Por ejemplo, las deficiencias estructurales no detectadas. Es posible que durante la restauración no se identificaran problemas en los cimientos o en la base de la torre. También se habla de un deterioro progresivo. Las grietas podrían haber sido indicativas de un desgaste estructural que, sin una intervención adecuada, culminó en el colapso del pasado domingo. Y también hay factores ambientales, como no, condiciones climáticas adversas o movimientos sísmicos leves que podrían haber exacerbado las fallas existentes. El consejero de Cultura agradecía esta semana, ayer concretamente, la labor de todos los servicios desplazados hasta el lugar de forma inmediata para salvaguardar la seguridad de los vecinos de la localidad y manifestaba que un grupo de profesionales trabajaban en coordinación para acometer las mejores decisiones y devolver la normalidad al municipio. El Ayuntamiento y el arquitecto van a realizar una valoración de los daños de las viviendas colindantes, de las instalaciones y de los suministros. La comunidad autónoma, por su parte, va a realizar un estudio sobre el estado del subsuelo de cara a garantizar la seguridad de las viviendas colindantes. Este es el estado ahora mismo de los trabajos de la Torre de Viguera, que se pueden dar por encaminados y por estar situados en las mejores manos, que son un complejo grupo de profesionales de diferentes ámbitos que van a intentar que todo esto se lleve de la mejor manera posible para que, bueno, pues poco a poco recupere la normalidad este pueblo después del susto del día anterior que ha concitado, pues bueno, la atención y la sorpresa y de medios hasta nacionales. Bueno, pues este no es el único caso que hemos conocido. El Palacio de Inestrillas, el Puente Mantible, son solo algunos ejemplos de arquitectura antigua que se ha venido abajo. El Puente de Briñas es también otro de los que se han caído recientemente. Desde Riosa Nostra hablan de hecatombe del patrimonio riojano y lanzan la alerta a los gobernantes para que tomen las ideas y decisiones de este tema, que se está convirtiendo en algo ya muy serio. Estamos hablando de una torre del siglo XVI, una torre que no presentaba en principio ningún fallo estructural, una torre que estaba bastante sana. Ayer me comunicaba una vecina, de hecho, que había subido el párroco hace poquito con unos jóvenes, un lugar en el que las personas se solían sentar alrededor, a tomar la fresca, a guardarse en verano del calor, y mira, ya no vamos a tener un lugar tan espectacular, un icono también dentro de Viguera. Es uno más de la lista de patrimonio que se está viniendo
abajo, que lo estamos perdiendo año tras año. Son ya numerosos ejemplos durante estos últimos años. Mismamente desde el año 2019 hemos ya cuantificado bastantes pérdidas patrimoniales, como pues, por ejemplo el Palacio de Inestrillas o el Puente de Mantible, o incluso otros ejemplos de arquitectura más reciente, como puede ser el Puente de Arenzana, y en definitiva pues significa un granito de arena más en esta hecatombe del patrimonio riojano. Igual se nos puede tachar de alarmistas, pero bueno, yo creo que lanzar alertas patrimoniales es sobre todo pues para prevenir, sobre todo en lo que es a nuestros gobernantes, que son los que tienen que tomar las ideas, las iniciativas, las decisiones, y que hay que ser bastante conscientes de que puede ser un problema bastante grave. Bueno, pues de todo ello hablamos después en la mesa de portavoces. Hoy, esta noche, nos va a acompañar por el Partido Popular Diego Bengoa, estará por el Partido Socialista Sara Orradre, estará con nosotros también Héctor Alacid por Vox y estará Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos les doy la bienvenida, como siempre, en unos instantes tras la publicidad. Hasta ahora. El documento es injusto, el documento nos coloca como última comunidad autónoma, el documento nos perjudica en 299 millones de euros, el documento nos penaliza por haber tenido poca deuda durante los últimos años, el documento nos penaliza por haber bajado los impuestos y aliviado la economía de nuestros ciudadanos, y en este sentido esta es nuestra posición. El resto de pasos ya los tiene que dar el Gobierno de España, no el Gobierno de La Rioja. Y que si esta propuesta, este documento, en lugar de someterse a votación, se ponía como un proceso dialogante y constructivo en el que las comunidades autónomas pudiéramos aportar y pudiéramos defender nuestros intereses, nosotros estaríamos ahí. Nos hemos encontrado con que no, ya desde la comisión técnica que se ha realizado por la mañana. Esto era un acuerdo ya cerrado que se iba a someter a votación, y en la medida en que este acuerdo consideramos que no se puede someter a votación porque es muy perjudicial para los intereses de los riojanos, porque rompe la igualdad de los riojanos en relación con nuestros conciudadanos españoles, y porque no se abre a ningún tipo de negociación ni a la participación del Gobierno de La Rioja en la defensa de sus intereses, consideramos que es un documento que no se puede votar. Bueno, pues ya lo hemos dicho, son las palabras del consejero de Hacienda esta misma tarde en ese Consejo de Política Fiscal, donde los consejeros del PP se han levantado de la mesa y han abandonado ese consejo apenas unas horas de haber dado comienzo a la reunión. Dicen no querer ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo. La reunión, presidida por María Jesús Montero, ha continuado sin los populares. Aquí en La Rioja lamentan que el Gobierno de España se niegue a abordar la condonación de deuda desde el diálogo y desde la lealtad institucional. Bueno, pues vamos a saludar ya a Diego Bengoa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola María, muy buenas noches. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Enar Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Sara Orradre, ¿qué tal? Muy Hola, buenas noches. Bueno, enseguida hablamos de estas declaraciones, ¿qué os parece? Pero vamos primero a ver también cuáles han sido las declaraciones y cuál era un poco la postura que presentaban al Consejo de Política Fiscal esta mañana los populares aquí en La Rioja. Injusta, no equitativa y perjudicial. Así considera el presidente del Gobierno de La Rioja ese documento propuesto por el Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda a nuestra región. Gonzalo Capellán considera que se debe premiar a nuestra comunidad por ser una de las regiones con menor deuda del país y reclama al Estado 300 millones más. La Rioja rechaza la propuesta del Ministerio de Hacienda porque en la quita a las comunidades nuestra región pierde. La Rioja cree que ese documento es absolutamente injusto. A cada riojano se le condonaría 1.369 euros. Por ejemplo, un ciudadano catalán se le condonarían 2.284 euros de deuda. Y mi primera reflexión es: ¿por qué de nuevo establecemos una España de primera, de segunda y de tercera? En un reparto justo, asegura Capellán, a La Rioja le corresponderían más de los 448 millones previstos por Hacienda. Si se hiciera un
reparto justo riojanos nos correspondería no 448 millones de euros como se ha planteado, sino exactamente 747 millones de euros. Es decir, tendrían que quitarnos 299,9 millones de euros más. Además, ha asegurado que este documento supone una injerencia en la autonomía fiscal de La Rioja. A las comunidades autónomas que han subido los impuestos de IRPF a los ciudadanos se les premia. Y además, eso lo digo claramente, lo dije ya en el Parlamento, esa es una injerencia en la autonomía de esta comunidad autónoma y en nuestra autonomía fiscal y de política económica que no es aceptable. Un castigo, considera el presidente, a comunidades como la nuestra que han hecho sus deberes, con una deuda de un 15% que la sitúa a la cola de las regiones menos endeudadas. Pues si le diéramos la vuelta y al criterio que establece el Ministerio dijéramos las comunidades que mejor comportamiento fiscal, que mejor gestión han hecho de los recursos públicos y no se han endeudado excesivamente, tienen mayor puntuación, estaríamos en la cabeza. No obstante, el presidente ha recordado que lo que se debate es un documento inicial que debe ser mejorado con las propuestas de las comunidades autónomas. Lo realmente importante es lo que recoja la ley orgánica que se debe aprobar en las Cortes Generales. Venga, pues vamos por partes. Vamos a analizar en primer lugar la postura del Partido Popular al abandonar esa mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Diego, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, yo creo que lo hemos podido ver todos, ¿no? Hoy han dado una rueda de prensa el presidente explicando un poco la posición de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿no? En ningún momento se dijo desde un primer momento cuando se conoció la propuesta que no se iba a votar, simplemente quería leerse toda esa letra pequeña y todas las cosas que incumbían al acuerdo. Luego se vio que esa propuesta era perjudicial para La Rioja, ¿no? Como ha explicado el presidente esta mañana, y con la lealtad institucional que le caracteriza y el defender a los riojanos por encima de todas las cosas, pues han dicho que iban a ir con ánimo de negociar con la ministra y de reclamar lo que La Rioja se merece, ¿no? Que habían tasado en esos casi 300 millones de euros, 299,6 creo que eran, que corresponden, ¿no? Porque si a los riojanos les van a condonar 1.300 y pico euros y a los catalanes, valencianos o andaluces les van a condonar más de 2.300 euros a cada uno, pues no entendemos que haya españoles de primera y españoles de segunda, ¿no? Me gustará ver ahora cómo mis compañeras de la izquierda de La Rioja se esfuerzan muy mucho para hacer entender a los riojanos que somos menos que los catalanes, que somos menos que los valencianos, que somos menos que los andaluces y que este acuerdo era bueno para La Rioja, ¿no? Porque nosotros no lo pensamos así, y esta tarde, cuando han ido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que insisto, el consejero iba con ánimo de dialogar, de aportar, de intentar mejorar ese documento que les habían presentado, pues la ministra les ha dicho que esto eran lentejas, que era un acuerdo cerrado con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, que no se negociaba nada y que esto era lo que había. Y como no se ha permitido dialogar ni hacer propuestas ni nada por el estilo, sino que lo único que querían era el respaldo para ese acuerdo que habían alcanzado con Esquerra, que es muy perjudicial para La Rioja, pues han cogido, se han levantado y yo creo que han hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Esto no pueden ser lentejas. Si no quiere el gobierno dialogar, pues no hay nada que dialogar, y si quiere dialogar, pues ahí estará el gobierno de La Rioja con la lealtad institucional que le caracteriza para intentar dialogar y alcanzar el mejor acuerdo, que sea igual para todos los españoles, no que beneficie más a unos que a otros, y que sea bueno también para los riojanos. En eso estamos, y creo que el consejero ha hecho lo que tenía que hacer. Me imagino que no ha llegado esa propuesta de solicitar esos 300 millones. No, si no les han dejado hablar, eran lentejas. Les han dicho esto se ha votado, creo que han tenido una comisión técnica esta mañana donde ya les han dicho que no se iba a hablar de nada, que esto era un acuerdo ya cerrado con Esquerra Republicana de Cataluña, y bueno, como el gobierno tiene la mitad de los votos más 3 comunidades autónomas del Partido Socialista que se han quedado en la mesa, pues tenía de sobra para aprobarlo, ¿no? Sí que es verdad que luego tendrá que seguir el trámite parlamentario, porque no deja de ser una ley, y ahí en ese trámite parlamentario el gobierno de La Rioja, los diputados riojanos y los del Partido Popular, pues seguirán trabajando o exigiendo que se trate a todas las comunidades autónomas de España por igual, ¿no? Que no haya españoles de primera y españoles de segunda, que es lo que nos quiere llevar
ayudar la izquierda de este país, ¿no? Mira, dificultades debe tener el gobierno de La Rioja para decir que no está de acuerdo con que se nos condenen 350 millones de euros. Y sobre todo... 348. 400, sí, perdón. Sí, se me bailan con las condonaciones que suele hacer el Partido Popular y que hay muchos tres también por ahí. Bueno, en ese sentido, la verdad es que a quien le tiene que costar explicar y además achacar de falta de lealtad institucional a quien se levanta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, llevamos meses, ¿no?, escuchando la exigencia de esa convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano, que no había que hablarlo en otro lado, y resulta que lo primero que hacen es que se van, ninguna sorpresa. Que no han dejado hablar. La sorpresa era lo de ayer. Señora Moreno. La sorpresa fue ayer, para quien se lo creyera, porque a algunos no nos engañó en absoluto, del presidente de La Rioja diciendo que lo iba a estudiar. ¿Y lo han estudiado? Curiosamente ha hecho lo han tasado. Dice verso libre. Menos. Mire, la realidad es que hace lo que le manda el señor Feijóo, que bastante ridículo hace constantemente. Expliquen, señores del Partido Popular, cómo es posible. Explique usted por qué los riojanos son menos que los catalanes. Explíquelo. Le quiero oír. ¿Por qué no hablamos en todos los conceptos? ¿Queremos de verdad hablar de por habitante? Porque entonces en la financiación autonómica, que estamos sobrefinanciados, mire, es que... Pues vamos a hablar de financiación. ¿Por qué no hablamos de financiación? La equidad es lo que debe imperar en este ámbito. La realidad es que el gobierno progresista de España ha decidido, asumiendo un problema de endeudamiento de las comunidades autónomas como consecuencia de la crisis financiera del 2008 y del 2009 y de la crisis de la COVID, hay menos porque hubo mayor despliegue de ayudas por parte del gobierno de España. Por cierto, algún papel tuvo su partido, desde luego, en las consecuencias de esa crisis, ¿verdad, señor Bengoa? Bueno, pues han decidido ayudar a las comunidades autónomas con un mecanismo como es el de esta condonación de la deuda. Y hay unos criterios que son objetivos y que computan no solo... ¿Pero qué criterios objetivos si los han pactado con los de Esquerra Republicana de Cataluña? Pero cuéntelo todo, ¿no? Cuéntelo todo, señora Moreno. Mire, el problema es que hace poco tiempo que escuchábamos al señor Capellán, y yo lo compartía y le daba la razón en que no se puede hablar solo en materia de financiación por población, ¿verdad? Exigimos el cumplimiento de otra serie de criterios. Por lo tanto, hay que tener un criterio equitativo, que no igualitario, porque hay que atender más a quien más tiene, a quien más lo necesita, y hay que recaudar más de quien más tiene. Ese es su problema. O sea, hay que ayudar más al que ha gastado más, al que ha subido más los impuestos, al que ha gestionado peor, a ese hay que ayudar más. ¿Sabe que hay un criterio? El que lo hace mejor le penalizamos. Ya, pero claro, es que no puede. Hay que dejar hablar. Hemos dejado hablar. Claro, entonces el problema se levanta de la mesa, porque no le deja hablar. No se preocupe que no me voy a ir. No, claro, es usted el que no deja hablar. ¿Cómo lo va a explicar? Quiere hablar de per cápita. Mire, en el patrimonio ustedes le han perdonado a los más ricos, no por una vez, a los más ricos de nuestra comunidad, al 1% más rico, los que pagan patrimonio, 6.418,49 euros per cápita. Hacemos el cálculo también para las sucesiones y donaciones de más de 400.000 euros, señor Bengoa. Saben ustedes siempre a quién protegen, y desde luego no es a los riojanos, que necesitan y que no pueden llegar a final de mes. Y en ese sentido yo quiero hablar también de este mecanismo de la condonación de la deuda, y es que nosotros creemos que es una buena noticia, pero creemos que se han desaprovechado oportunidades, porque nosotras creemos que esta condonación de la deuda debiera ir vinculada, desde luego, también a esa garantía de servicios públicos, a ese compromiso de las comunidades autónomas de no estar recibiendo dinero como por la vía de la condonación de la deuda y luego bajando los impuestos en sus distintos territorios. La armonización fiscal debe ser una cuestión fundamental. La progresividad que viene consagrada en nuestra Constitución debe estar también ahí recogida. Y cómo no, lo que les da vergüenza hablar es de la financiación local, porque ese voto del Partido Popular y Vox conjuntamente, que tiraron atrás esa financiación para los ayuntamientos. Nosotras creemos que conjuntamente con esta condonación de la deuda también hay que hablar de la condonación de la deuda. ¿Pero le parece bien que seamos la última comunidad autónoma en condonación de deuda? ¿Que sea la que menos le condonan? ¿Le parece bien? Es que eso no es verdad. ¿Le parece bien? No es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Mire, es que se inventan las cifras. Pero si tiene los datos en la pantalla, si los ha visto. No, hombre, no. ¿Los ha visto los datos en la pantalla? Efectivamente nos condonan menos que a los demás porque somos más pequeños. O sea, ¿somos los que menos o no? Somos más pequeños. También hemos gestionado mejor y tenemos menos deuda, y eso no se tiene en cuenta. Eso lo dirá usted. Y también estamos mejor financiados, porque un criterio que se ha tenido en cuenta para el reparto en la condonación. Vamos a hablar de financiación. ¿Por qué en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se habla de financiación? Porque les han llevado a un acuerdo y les han dicho lentejas. Si convocan el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de financiación autonómica, ¿qué van a hacer ustedes? Levantarse e irse.
no, hablamos de financiación autonómica. Lo único que saben hacer ustedes pero es si hubo que pedirlo casi por ley. utilizar los recursos de los riojanos y de las riojanas defienda usted esto para que perjudica a los riojanos, por favor. Pero ustedes son diputadas del Parlamento de La Rioja, me están dejando asombrado. Me están dejando asombrado. Ustedes, que lo que se están dedicando es a renunciar a recursos en nuestra comunidad autónoma, a bajar impuestos. Que no hemos renunciado, que estamos pidiendo lo que nos corresponde. Estamos pidiendo lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde estamos pidiendo, señora Moreno. Que gracias a usted no han tenido una financiación adicional en el Ayuntamiento de Ezcaray, señor Bengoa, poquito habla usted de eso. El Ayuntamiento de Ezcaray está perfectamente financiado, señora Moreno. Vamos a dejarle ahora hablar a Sara, que todavía no ha intervenido, y después Héctor, por favor, Sara. Sí, yo lo voy a intentar, a ver si lo consigo, porque hemos visto que los representantes del Partido Popular en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no les han dejado hablar y se han ido, ¿no? Pues a ver si yo no me tengo que ir también porque no se me deja hablar. Eso es lo que le quería decir antes. Sí, lo ha dicho bien. Ellos dicen, según ha dicho el señor Bengoa, bien, lo ha dicho el señor Bengoa, ha dicho no lo comparto, Bien, volvemos otra vez al tema de la condonación de la deuda. Yo, efectivamente, como ha dicho la señora Moreno, quien tiene difícil para explicar su postura son los gobiernos del Partido Popular en las diferentes comunidades autónomas y, lógicamente, también aquí en La Rioja, porque es objetivamente bueno que a La Rioja se le vayan a condonar 448 millones de euros. 448 millones de euros que son menos deuda y, en definitiva, más recursos para el sostenimiento y la mejora del estado del bienestar. En definitiva, es dinero para más recursos en educación, sanidad, servicios sociales. Por lo tanto, es objetivamente bueno y eso hay que explicarlo muy bien. Por lo tanto, entendemos que la actitud del Partido Popular ya se intuía durante la jornada de ayer y también durante la de esta mañana, aunque no se había dicho claro, pero lo hemos visto esta tarde, levantándose de la mesa y marchándose, pues es una actitud lógicamente irresponsable y partidista, porque en definitiva no hace otra cosa que secundar los argumentarios de su partido, argumentarios meramente políticos e interesados, como digo, partidistas, e irresponsable porque supone, como digo, rechazar algo que es objetivamente bueno para La Rioja. Lo cierto es, y a ver si consigo yo poder explicarlo para que se entienda, porque lo cierto es que tampoco es una cosa fácil, pero yo creo que sí que se puede entender. Lo cierto es que los criterios que se han aplicado para calcular la deuda que se condona a cada una de las comunidades autónomas son de una técnica totalmente impecable, además de transparente. Mucho mejor, por cierto, que la que se planteó en un inicio cuando se comenzó a hablar de la condonación de esta deuda. En un primer momento se habló de condonar esta deuda aplicando un porcentaje, el que fuera, sobre cada una de las deudas de las comunidades autónomas. Y eso efectivamente podía haber sido desfavorable para La Rioja, que le hubiera supuesto la condonación de 300 millones de euros. Pero finalmente lo que se ha hecho, como muy bien ha intentado decir, no sé si se la ha podido escuchar la señora Moreno, es utilizar como referencia el sobreendeudamiento durante la crisis financiera y su comparativa también con el sobreendeudamiento durante la COVID. Por cierto, dos sobreendeudamientos totalmente distintos, uno de 109.000 millones de euros, si no recuerdo mal, y el otro de 29.000, porque no tuvo nada que ver la cobertura que dio el gobierno de Pedro Sánchez durante la COVID con diferentes recursos para evitar precisamente el declive de las comunidades autónomas y su sobreendeudamiento, que lo que hizo el señor Mariano Rajoy durante la crisis financiera, que las dejó totalmente a la deriva y por lo tanto tuvieron que sobreendeudarse. Pero es que además de ese cálculo se aplican otros parámetros, que son el de la población, el de la financiación, el esfuerzo fiscal, efectivamente, que también también se ha dicho aquí. Increíble. El esfuerzo fiscal, la población, el sobreendeudamiento y, si no recuerdo mal, efectivamente la población. El sistema de financiación también. Bien, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que efectivamente La Rioja es una de las comunidades autónomas que ve reducida, por eso no es cierto lo que está diciendo el señor Bengoa, ve reducida la deuda en un 28%, que es por encima de lo que lo han visto la media de las condonaciones de la deuda de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Cataluña, que tanto les gusta poner de ejemplo, la ve reducida por debajo de la media nacional, en un 20%. Pero además me gustaría explicar lo que ha dicho el señor Capellán y también ha refrendado aquí el señor Bengoa, y que me parece que es una absoluta falacia. Lo que hacen cuando dicen que nos corresponderían 299 millones de euros más, teniendo en cuenta el criterio poblacional, claro, efectivamente, si tenemos en cuenta el criterio poblacional,
puede parecer que a La Rioja le perjudica este cálculo porque nos corresponderían esos 299 millones más de euros de los que está hablando el señor Capellán. Pero claro, el señor Capellán no dice, como también ha intentado decir la señora Moreno, y no sé si se la ha podido entender, que también somos una de las comunidades, por no decir la más o mejor financiada de todas las comunidades de España. Por lo tanto, además de que somos una de las que mejor salimos paradas de esta quita, porque eso es así, también somos una de las que mejor financiadas estamos. Miren, con datos del año 2022, La Rioja estuvo financiada desde en el año 2022, La Rioja obtenía una financiación de 3.954 euros por habitante. Mire, creo que no la están entendiendo. Mire, déjeme usted terminar. Son tan complicados los criterios técnicos, de eso nada, que no la están de criterios entendiendo. técnicos nada. Sí, los criterios técnicos. La Rioja, lo del sobreendeudamiento, explique lo del sobreendeudamiento. Usted lo que y explíquelo como lo ha dicho Fedea. Las más derrochadoras son a las que más se les beneficia. Pero es que no Cataluña, que ha puesto los criterios que son los más derrochadores, si me deja terminar, es a los que más se les va a perdonar. 30 Esa es la sobrefinanciación de la que habla usted. No del sobreendeudamiento, sino del endeudamiento. El sobreendeudamiento, explíquelo. Del endeudamiento. Los más derrochadores, los que peor lo hacen, a los que más se les beneficia. 3.954 euros por habitante de financiación, que son casi 1.000 más que la comunidad menos financiada, que por cierto es Murcia, y casi 600 euros más que un catalán, señor Bengoa. Eso es así. Por tanto, el señor Capellán que sea coherente. Y los 3.000 millones de euros más que hemos recibido estos 15 últimos años, porque somos una de las comunidades mejor financiadas, precisamente por criterios poblacionales, que los devuelva y que pida que le paguen esos 299 más que considera él que le corresponden por la quita de la deuda. Las infraestructuras que nos merecíamos, igual los podríamos haber tenido en cuenta esa sobrefinanciación que dice usted, porque el déficit de infraestructuras usted no lo tiene en cuenta. Si a otros les han puesto el trenecito, les han puesto aviones, que hable de todo, señora Orradre. Hable de todo. Usted, que no tiene más datos ya para contrarrestar estos, hablamos de datos. Está derivando el argumentario. Déjeme terminar. Si Cataluña tiene el 31% de endeudamiento y La Rioja el 15%, ¿a quién se le perdona más? Déjeme terminar y le contesto lo del endeudamiento, que me ha preguntado por qué no usted. somos todos los españoles iguales. Se lo explico. Mire, es mentira que haya españoles de primera, de segunda o de tercera. Y que haya que premiar a más a unas por estar menos endeudadas y a otras menos por estar más endeudadas. Porque precisamente lo que ha hecho el gobierno de España, y lo ha hecho muy bien, es un equilibrio entre todos esos factores. Ha hecho un equilibrio con los 7 votos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts, que no se lo creen ni ellos. Y ya veremos si sale. Mire, señor Bengoa, para ver si así lo entiende usted bien. Sí. Mire, porque dice que no no me lo lo explica a mí, ¿no? explíqueselo a la gente, porque hay españoles de primera, de segunda y de tercera. Mire, la condonación de la deuda. Miren, esto es el dinero que recibimos por habitante, ¿ve? La que menos Murcia, la que más La Rioja. Lo ve aquí, por encima de la media, que es de 3.365 euros por habitante. Pero es que además, si cogemos la condonación de la deuda, casualmente, aparte de que también salimos una de las que mejor paradas estamos, vemos que, por ejemplo, Murcia está prácticamente al lado de La Rioja, es una de las que más deuda se ven condonada porque es una de las más infrafinanciadas. Se ha establecido un criterio de equilibrio, que es lo lógico, y de absoluta solidaridad. Lo ha dicho claramente Fedea, se crea Fedea, no lo dice el Partido Popular, lo dice Fedea. Se está beneficiando a las incumplidoras. Lo ha dicho Fedea, y iba a haber un efecto de desincentivo de las comunidades autónomas de no cumplir con las normas fiscales, señora Orradre. Eso es lo que van a conseguir. Ahora una pregunta que le hago yo a usted, porque usted me la ha hecho luego, porque si no el señor Alfonso Domínguez dijo ayer que lo importante era la financiación, ¿verdad? Pues lo importante es la financiación. Si no les han dejado hablar de la financiación. La Rioja la mejor financiada. No les han dejado hablar de la financiación. ¿Esa es la importancia que ustedes quieren? No. La Rioja la mejor financiada. Sabe que no es verdad. Uy, que no. Por supuesto que sí. El que no sabe ahora qué decir es usted. Lógico. Buenas noches a todos. Yo no comparto una cuestión que ha comentado la señora Moreno sobre el señor Capellán. Yo mantengo firme la teoría de que es un verso libre ante Feijóo. Y de hecho ayer lo demostró, tenían que leer la letra pequeña para acabar hoy reculando y diciendo lo que decía, pero porque es un verso... Le daba vergüenza no aceptar 450 millones para la Pero que es un verso libre, téngalo. Voy a tomar la palabra de María, vamos a ver si conseguimos hablar, y además lo voy a decir muy claro, vamos a ver si conseguimos hablar para que la gente nos entienda. Cuando hablan de temas técnicos mucha gente va a entender. Mire, esto al final estamos ante una nueva cesión ante el separatismo por parte de Pedro Sánchez. Y eso es el resumen claro. Además usted lo sabe, además usted lo necesita porque lo necesita el Partido Socialista y Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. No se puede condonar a una comunidad más de 17.000 millones de deuda. Eso ténganlo en cuenta, de todo por mantenerse en el poder. Estamos ante la antesala
de una nueva política fiscal, de un sistema fiscal para Cataluña, al igual que tienen Navarra y el País Vasco. Lo llame la ministra Montero como quiera llamarlo, esa es la realidad. Y ahora estamos en esta situación. ¿Esa es la realidad? ¿Dónde? Es un debate, mire, ¿Pero yo dónde? les he dejado hablar durante 20 minutos chillando. Pero no vale mentir, diga dónde. Déjeme, por favor. Claro, pero ¿dónde? Además es un debate artificial. Da igual que se levante. Hombre, sobre todo si ustedes se inventan las cosas. Yo le estaba escuchando, bueno, y chillando a todos y no les interrumpo, por favor. Repito que es un debate artificial porque los únicos que salen beneficiados aquí son los separatistas y algún que otro presidente de alguna comunidad, como es el señor Illa. No necesita que vaya al Partido Popular, con que haya un presidente de una única comunidad ya está aprobado. Incido en que me preocupa bastante el silencio del señor Capellán antes de la reunión, ¿no?, de política fiscal. Yo no sé si está dispuesto a salir al rescate, ¿no? Haría por esos 448 millones que comentaba la señora Orradre, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que la gente debe saber, y yo pongo como ejemplo, la deuda es como la energía, que ni se transforma ni se destruye. La deuda al final no se quita, desaparece. Perdón, al final lo que hace es cambiar de manos y la seguirán pagando los españoles de a pie. Eso que no lo olviden, ¿eh? Esta mañana veía un vídeo de Azcón, en Aragón, que me ha resultado, no estoy aquí yo para defender al partido, ha sido muy elocuente, hablando de la quita de esta deuda, ¿no? Y al final decía que no se engañen, que es pura mentira. Yo hacía las cuentas con La Rioja, siguiendo el mismo parámetro y las mismas cuentas que ha hecho, entre lo que paga Aragón, paga España y paga Cataluña, y al final es mentira, sigue pagando más Aragón. Yo he hecho las cuentas con La Rioja, siguiendo ese mismo parámetro, oye, al final a La Rioja le toca pagar, o sea, no le condenan nada. Y por cierto, has dado usted un dato, señora Orradre, en la condenación de deuda que se ha columpiado por todos lados. En la deuda condonada por habitante en La Rioja son 1.369 Yo no he dado la deuda condonada por habitante. La ha dicho usted por habitante al final. No, he dicho la financiación, señor. Ha dicho la deuda condonada por habitante. No le interesa hablar de deuda, le interesa hablar de financiación. No, de deuda también, ya lo he dicho. Junto con Madrid somos los que peor parados salimos. He hablado de la financiación por habitante. Ha dicho de la deuda condonada por habitante. Como lo va a poder ver otro día, se podrá. Pero que se lo digo también, la Los españoles en general, los españoles en general y los riojanos en particular, no tienen nada que alegrarse, al contrario. Tenemos mucho que perder con esto. Desde luego, se rompe un criterio básico, que es el criterio de la igualdad entre españoles. Y esto viene a demostrar los 17 estados de taifas, y que unos, por poder mantener al señor Sánchez en la poltrona, los demás tenemos que pagar el silloncito del señor Sánchez. No lo olvide, y es así. Yo les entiendo a ustedes que tienen que hacer esto, tienen que llevarse bien con los separatistas, porque si no es imposible que sigan donde están. Pero que tengan una cosa en cuenta, que los riojanos pagamos la fiesta, por mucho que digan ustedes. Mire, lo que no se puede es dar datos que son falsos. Está hablando de una financiación equiparable a la al sistema del cupo de Navarra o del País Vasco. He preguntado 3 veces que de dónde sale el dato. Da igual, no necesitan contrastar nada, porque él ya ha decidido que los ciudadanos no se enteran de nada, que le va a decir grandes afirmaciones y que no tiene que demostrar nada. Ese es el problema que tiene Vox en nuestra comunidad, en el país entero. Es que ellos dicen cosas y luego son mentiras, pero da igual, porque ellos ya lo han dicho claro. Usted hablen de cuestiones técnicas que no le van a entender. Ya voy yo a decirles la verdad absoluta. Eso es lo que nos ha venido. Eso es lo que nos va al inicio del debate, en la tertulia. La realidad es la que ustedes dicen. La realidad. Es Sánchez en la poltrona y los riojanitos taca. La realidad es que tienen una incoherencia total y absoluta las derechas, que, bueno, voy a decir que, mire, los de Vox son un poco más coherentes, porque no defienden el sistema de las autonomías. Pero es que resulta que hablan de quién paga la fiesta. Ahí va la mar. Y dicen, no, la condonación es que también lo pagamos los españoles, evidentemente, y la financiación autonómica también la pagamos los españoles. ¿O qué nos creemos? ¿Que el dinero en la financiación autonómica sale de otro sitio? Porque aquí todos los recursos públicos salen de los mismos sitios. No han contestado ni a una sola cosa que hemos hablado en materia de financiación local, que tenemos aquí a un alcalde, ¿verdad, señor Bengoa? Gracias a usted. De La Rioja están perfectamente financiados. Gracias a usted se ha perdido y aumentando la financiación cada año.
tienen ustedes problemas. Pues será la primera vez en la historia. Todos los ayuntamientos tienen problemas para atender las necesidades, pero no se preocupe, ya se lo dirán los habitantes de Ezcaray, que parece ser que debe ser un páramo allí donde todo el mundo vive estupendamente, no tienen ninguna necesidad por cubrir, que ya está usted para resolver los problemas. Pues la realidad es que cuando hablan del criterio poblacional, y vuelvo a decir, yo ese lo defiendo también, ahí sí me junto con el Partido Popular, creo que el criterio para la financiación debe ser la prestación de servicios, debemos hablar de la dispersión territorial, del envejecimiento de la población, de muchos criterios, pero eso vale para la financiación y vale también para la condonación de la deuda. No se puede mantener un único criterio, cojo el criterio que me viene bien y entonces con eso doy mentira tras mentira. La realidad es que gracias al Gobierno de España se va a condonar, porque ellos decían, solo se le va, es que yo me acuerdo, esto trae historia, esta condonación de la deuda lleva mucho tiempo hablándose de ello. De hecho, yo le he preguntado al consejero de Hacienda en esta comunidad, él no sabía nada, no debe leer los periódicos. El señor Domínguez no lee los periódicos porque hace mucho tiempo señora que Moreno espera que le manden los documentos, se lee la letra pequeña, se lee la letra grande. ¿Y cuántas declaraciones del Partido Popular diciendo que solo se iba a condonar la deuda a Cataluña? ¿Tú te acuerdas, Sara? ¿En cuántos parlamentos nos han dicho que esto era un problema, que solo le condonaban la deuda a Cataluña? Cuando le dijimos hay que exigir que se le condone también a La Rioja. Bueno, pues entonces lo exigimos y ahora se van de la reunión. Después siempre es igual, da igual. Si es que por lo menos los de Vox son sinceros. Ellos dicen, a mí nuestro único objetivo es no a todo lo que haga el Gobierno de España. Pues vale, a todo lo que haga el Gobierno de España dirán que no. El Partido Popular se las da de gente que estudia, que atiende a las necesidades, que es un verso libre el señor Capellán, que me da la risa, que siempre acaba cuadrándose con el mandato del señor Feijóo, ¿verdad? Bueno, aunque tenga que fastidiar desde luego los intereses de los riojanos y de las riojanas. Y este es el problema de fondo, que necesitamos mayor financiación en nuestra comunidad autónoma para abordar los servicios públicos y no la política que lleva el Partido Popular. Quitar impuestos a los más ricos de nuestra comunidad, ya se lo he dicho, a 6.000 y pico euros le sale a cada uno que pagaba el impuesto de patrimonio, que yo no lo pagaba, usted tampoco, y la mayoría de los riojanos, el 99% de los riojanos no pagaba el impuesto de patrimonio. A ellos les ni el IRPF los del salario mínimo, ¿verdad, señora Moreno? Ni el IRPF los del salario mínimo ya lo van a pagar. Señor Bengoa, porque ahora los del salario mínimo resulta que son ricos, como ¿verdad? No sabe responder a nada de lo que dicen los demás. Sinceramente, es que ya debatimos de eso. Me da tanta pena. Ya debatimos del salario mínimo. Me da tanta pena que estamos aquí 4 diputados riojanos y que no estemos todos alineados defendiendo los intereses de los riojanos. Es que estamos defendiendo. Porque ustedes la señora Radre defendiendo la susanchidad que lleva, vamos, a capa y espada. Que cuando Sánchez ya no esté dirán que era malísimo porque mira todo lo que hacía, que si su hermano imputado, su señora imputada, que no sé qué. Y usted, no sé si es por ideología o por qué, creo que es por ideología, señora Moreno. No puede defender los intereses de los riojanos, que nos están perjudicando. Es que en esos criterios técnicos que hablan ustedes, que aparte de la población, que me parece muy bien que se tenga en cuenta la población, como dice usted, si me parece muy bien que se tenga en cuenta la población, pero el tema del sobreendeudamiento que se favorece a las comunidades más sobreendeudadas, pues favorece más a los incumplidores, señora Moreno. Eso es lo que quiere usted, favorecer a los incumplidores. Eso es lo que quiere usted. No sé nada. A ver, terminado, ¿no? Venga, Diego. No, a ver si me deja hablar. No nos enteramos. Bueno, si me deja hablar sin el soniquete de fondo, por favor. Y volvemos a los criterios técnicos, que estamos de acuerdo en lo de la población. Si en lo de la población estamos de acuerdo, pero el problema es ese criterio técnico del sobreendeudamiento. ¿Y por qué? Porque lo ha dicho hasta Fedea. Se está beneficiando a los incumplidores. Se está beneficiando al que ha cogido el dinero repite, abierto embajadas por las ciudades de Europa. En eso se gasta Cataluña el dinero. ¿En qué se piensa usted que se lo gasta, señora Radre? ¿En qué se lo gasta? Y sin embargo los riojanos, financiar el Partido Popular no nos lo gastamos. Policía autonómica, no tenemos cadenas de televisión públicas en La Rioja, nos gastamos en sanidad, educación y en otras muchas cosas. ¿Si me deja? Sí, desde luego. Venga, Enar, ya. Vamos, termine. Volvemos al criterio técnico del sobreendeudamiento, de que tanto lo ha intentado explicar la señora Radre, que lo ha dicho hasta Fedea. Están beneficiando a los incumplidores, a los que más han gastado, a los que peor han gestionado Cataluña, abriendo embajadas por todo el mundo, gastándose el dinero en hacer referéndums independentistas. En eso se ha gastado el dinero Cataluña y esa es la deuda que ahora van a condonar. Y sin embargo, los riojanos, que hemos gestionado bien, que nos hemos gastado realmente
realmente el dinero es lo que hace falta en sanidad, en educación, en servicios sociales, a nosotros se nos va a penalizar. Y me da mucha pena que unas diputadas del Parlamento de La Rioja, vuelvo a insistir, no estemos todos alineados defendiendo los intereses de los riojanos, que nos vemos muy perjudicados y lo han tasado 300 millones menos de lo que nos corresponden. Si nosotros no estamos en contra de que no nos condonen la deuda, pero que nos condonen los que nos tienen que condonar. Y si vas a una reunión y no te dejan hablar, señora Radre, que no les han dejado hablar. Como usted aquí. No. Que no pues son lentejas, y eso no es un consejo de política fiscal y financiera. Podía haber dado la señora Montero una rueda de prensa diciendo esto es lo que hemos firmado y esto, como tengo la mitad de los votos y me va a apoyar Paje, Barbón y el de Castilla-La Mancha, pues ya me vale. No necesito a todos los del PP, se podía haber ahorrado la reunión. Si habría dicho eso, se podía haber la reunión. Porque no os voy a hacer ni caso, y voy a hacer lo que me dé la gana. Y es lo que ha hecho, Lo convoca a todas, señora Moreno, no compare. Qué pena me da, la verdad. Mire, hasta el señor Alacid me dará la razón en que ha dicho muchas veces que iba a negociar con los grupos de la oposición y no lo ha hecho más que una vez, ¿verdad, señor? Bueno, tampoco negoció, tampoco nos dejó hablar, ¿no? Yo por tratar de aclararlo, porque creo que es complicadísimo y más así. Para pena la de Murcia, señor Bengoa, que es la peor financiada, insisto, una vez más. Hable de condonación de deuda, señora Orradre. Sí, ahora mismo, si me dejan, dice el señor... Pobres murcianos, menos mal que tienen buenos grupos de música, por favor. Dice el señor Alacid que yo antes he dado un dato, y es que, insisto, ya veremos de verdad, yo no he hablado de la deuda por habitante, ya lo han dicho ustedes, los mil... No, yo no he dicho deuda por habitante. Y pico, la condonación de la deuda por habitante. 1000 y pico euros y efectivamente yo he hablado del total de la deuda y lo que supone de condonación para La Rioja. Yo cuando he citado los 3000 y pico era el tema de la financiación autonómica. Usted ha dicho también, señora Alacid, me ha hecho mucha gracia, me ha llamado la atención y era algo que también quería destacar, que no se le puede perdonar a una comunidad autónoma o condonar 17.000 millones de euros de deuda. Entonces entiendo que tampoco está usted de acuerdo con que se le perdonen a Andalucía, por ejemplo, que se le perdonan 18.791. He dicho los fines a los que se destina la condonación de esa deuda. Ya, usted ha dicho, no se le puede perdonar a una comunidad 17.000 millones de deuda. Pues entiendo que tampoco está de acuerdo con que se le perdonen a Andalucía. Mire, lo que pasa es que el resumen en esa parte de la mesa, la de tanto Partido Popular como Vox, es el trazo grueso para embarrar el debate, para derivarlo por los derroteros que ustedes creen que les pueden resultar útiles para el discurso, y es lo que vemos que hace el señor Capellán también con su discurso y con sus datos. Yo entiendo que el señor Capellán haga uso del dato de la población y diga, es que así nos corresponderían 299 millones de euros más. Claro, porque es el que más favorable le resulta a su discurso. Pero es que hay otros datos y, por ejemplo, él, como he dicho antes, no ha hablado del tema de la financiación autonómica. Entonces, el trazo grueso es, no, todo fatal. Nos correspondería más porque por la población, porque encima nos hemos portado muy bien y hemos resuelto muy bien nuestra deuda, hemos gestionado súper bien y tal y cual, y Cataluña mal, todo el rato, Cataluña mal, y ese es su discurso. Insisto una vez más, al hilo de lo que ha dicho el señor Bengoa, de que no se trata solamente del sobreendeudamiento, que es uno de los factores que se ha tenido en cuenta precisamente para favorecer a las comunidades más sobreendeudadas, pero también a las peor financiadas. Sí, señor Bengoa. Que peor lo han hecho. Sí, señor Bengoa, es así. Entonces, en base a esos criterios, población, sobreendeudamiento, responsabilidad fiscal. Hay que premiar al que lo hace mal, señor Radre. Hay que premiar al que lo hace mal. No la quieren nombrar. Hay que premiar. Andalucía, pero si sabemos de dónde viene la deuda de Andalucía, viene de los seres, del dinero que se iba en cocaína, que se iba en prostíbulos, cuando gobernaba el Partido Socialista. Es que deriva el debate por donde quiere. Entonces, el trazo grueso. Y señor Bengoa, usted acaba de decir que la financiación muy bien, porque sí, que lleva ¿hablamos de financiación o de endeudamiento? Pues hablemos de Porque financiación. a los consejeros no les han dejado hablar de financiación, que no les han dejado hablar de financiación. Es que La Rioja sigue siendo la mejor financiada. Entonces, ¿a usted le parece normal que siendo la mejor financiada y recibiendo 3.000 millones de euros más a lo largo de los últimos 15 años, si quiere hablamos de financiación, también tengamos que ser la que más deuda se nos perdone? ¿Y la dispersión? ¿Esa es su solidaridad? ¿Y la dispersión? Mire, deje hablar, y otros factores. Se ha tenido en cuenta también, señor Bengoa. Lo que pasa es que usted, pues bueno, ahora no le sale la cuenta. ¿Se ha premiado a los incumplidores? No, señor. Señor Radre, mire, es muy fácil el resumen. Señor Bengoa, igual el señor Bengoa, porque habla tan fuerte y tal, no, pero lo ha explicado muy bien. Por cierto, sigue sin enseñar el documento, el del endeudamiento condonado, el importe condonado por habitante. Mire, si se lo he enseñado. Bien.
La Rioja está al final, ¿no? La Rioja está al final. Aquí está La Rioja. No puede estar ahí. Está no puede estar ahí. equivocada. Está equivocada. No puede estar ahí. A ver, ¿dónde está mi cámara? 1.369 El 28%, La Rioja el 28%, por delante de Murcia No el 27%. enseñe el argumentario socialista, Cataluña, enseñe los datos de Cataluña FEDEA o del el 20, Ministerio. No pero enseñe por el favor, que argumentario. estos son Señor los Radre, datos. que está muy feo, no enseñe el argumentario. Que se le ha condonado, por favor, que lo comprueben en sus hogares. A Cataluña se le condona el 20% y a La Rioja el 28%. Por favor, compruébenlo en sus hogares. Si es muy sencillo. Le voy a entregar el bueno, no se preocupe. A ver, enseñen ustedes el suyo. Que entiendo que les pasan el boletín. Enseñen ustedes Le ha quitado el logo del PSOE. Enseñen ustedes sus documentos, lo que han traído aquí para argumentar. Habla usted de un dato, ¿sabes qué ocurre aquí con Cataluña? Se lo ha explicado, La Rioja no es como Cataluña, lógicamente no tenemos unos gastos en embajadas, en televisiones, en mantener a gente en el exilio, gente fugados, prófugos de la justicia, o sea, es diferente, no sé si es mejor, pero desde luego es diferente. El endeudamiento de Cataluña no es el de La Rioja, tiene un endeudamiento muy grande. Y usted ha hablado de un dato, pero en el caso de Cataluña, el relato, señora Radre, mata el dato. No. Y ya lo saben ustedes, se lo vuelvo a decir. Esto es la antesala de una política fiscal, de unos beneficios fiscales, que lo he dicho que no quieren llamarlo como el sistema fiscal que tienen. He dicho, señora Moreno, yo no he dicho que quieren igualarlo al sistema fiscal que tienen el País Vasco y Navarra. No me refería a otra cosa, no tergiversen mis palabras. El sistema fiscal es el del cupo. Yo no he tergiversado nada. El sistema fiscal del País Vasco y Navarra es el del cupo. Sí, no quieren llamarlo así al cupo catalán, pero esa es la realidad. No, ese es la realidad. Fin, y esto es la antesala. Y ya está. País Vasco y Navarra tienen capacidad legislativa. En la reunión de hoy daba igual que estuvieran cualquier consejero de otras comunidades. Si con que un consejero de una simple comunidad estuviera, en este caso el señor Illa, el jefe de la banda, pues ya está. Para pasar a Cortes y a ver qué pasa allí. A ver si Junts lo va a aceptar. Junts ha dicho que todo. O no. Bueno, ya veremos. Que en el arte de pedir también está el de no dar. Bueno, yo si se me permite decir únicamente que nosotros hemos estado trabajando en el grupo parlamentario tanto durante el día de ayer como durante toda la mañana de hoy en la extracción de todos los datos y todas las variables posibles en función de todos los parámetros aplicados para elaborar estos documentos. Les puedo garantizar que no nos han venido de ninguna parte. Sin embargo, a ustedes lo que han venido aquí es con su nota de prensa del gobierno, que es la que tiene usted ahí, con un gráfico que no veo nada que tiene ahí señora Lacid, para decir Cataluña feo y mal, que mal Cataluña, muy mal, muy mal. No. Y si esto los es lo demás, del muro que hablamos desde el principio de la legislatura. Nada, Yo aquí he traído datos y realidades y lo pueden comprobar. Del Parlamento de La Rioja no estemos de acuerdo en defender la igualdad de todos los españoles y por ende de los riojanos. Qué pena, de verdad. Que a ustedes no les importe que haya españoles de primera, de segunda y de tercera, señora Moreno. Yo a los telespectadores, María, si de verdad queréis... Usted es comunista y esto de la desigualdad le va muy bien. Lo que da pena es que el gobierno de La Rioja el gobierno de La Rioja, con una lealtad institucional exquisita, cosa que no tiene el gobierno de España, que les ha hecho ir a una reunión donde no se iba a decidir nada porque la decisión estaba tomando el gobierno de La Rioja, con una lealtad institucional exquisita. Ese es el problema, que ustedes digan no a 450 millones de euros para invertir en políticas públicas. Que no decimos que no, que decimos que 450 y 300 más, señora Moreno, si se lo estamos explicando. 450 y 300 más, 700. ¿Qué es lo que nos corresponde para ser igual que todos los españoles? Porque nosotros creemos en la igualdad, cosa que usted no, que ya lo sabemos, que ya sabemos que no le gusta ni la igualdad ni la libertad. No le gusta ni la igualdad ni la libertad, señora Moreno. No le gusta, yo lo entiendo. 450 millones de euros que necesita nuestra comunidad autónoma para abordar los servicios públicos, para rescatar esos servicios públicos de los recortes. Pero rescatar, pero qué recortes, pero que está diciendo, pero si hemos reducido las listas de espera, hay más profesores que nunca, tenemos el presupuesto más social de la historia. Sus mentiras ya no se las cree nadie, señora Moreno, no se las cree, sus mentiras no se las cree nadie. 14 días de lista de espera en atención primaria, señor Bengoa. Si se han reducido las listas de espera, si no saben ustedes. Ha quedado claro, creo, por favor. Por favor. Bueno, cortamos los micrófonos. Vamos a tener que hacer como esos que cortan el micrófono y ya está. Sí. Bueno, claro, digo, ellos dicen, no van a decir que no, es que nos quede claro, por lo menos a los que somos el ciudadano de a pie. Lo siguiente es la tramitación por vía parlamentaria como ley orgánica y a mí me parece que
que saldrá adelante, que el Gobierno de La Rioja va a estar encantado con esos 448 que se millones equivoca, de euros. que no son 4, que queremos lo que nos corresponde, señor Radrey, pero ¿qué parte de la frase no ha entendido? Que queremos lo que nos corresponde, no las migajas que nos está dando el Gobierno de España. Pues lo que nos corresponde es eso. Lo que nos corresponde para ser igual que todos los españoles, no lo que nos corresponde según Esquerra Republicana de Cataluña, ni de un internacional que está ahí 299 millones más, que parece que nos dirigen desde Bueno, pues el Waterloo, PP por gritará favor. mucho, como estamos viendo, pero los aceptará. Ha quedado claro. Eso va a pasar. Hombre, esperemos por la cuenta que nos trae. Como estamos viendo. Pero si da igual lo que opinen. Me hubiese gustado hablar de la Torre de Viguera. No sé si nos queda algún minuto o no nos queda nada. Nos quedan 2 minutos. Pues de la Torre de Viguera podemos hablar del puente de Briñas-Enaro, del Les retablo de la mandamos iglesia de mucha fuerza a todos los Villaverde, del viguereños, Palacio de Inestrillas, mucha fuerza y del mucho puente ánimo, Mantible, y del puente que de Aranzana. tengan por seguro que esa torre se va a ¿y sabe lo levantar que pasa? y se va a levantar ¿Sabe lo igual, que pasa? o sea, que no tengan ningún problema, que esa torre se va a volver a levantar y el Gobierno de La Rioja colaborará con el Ayuntamiento, con la diócesis y esa torre se volverá a El levantar. presupuesto de la No se Dirección preocupe, General no de se preocupe. Patrimonio, es que no es Que lo mismo pasan volverla a levantar. 2,1 Hombre, por millones favor, para vamos a hacer patrimonio. de cartón piedra, señor Bengoa, no tienen vergüenza. también se va a meter Cuiden con la nuestro Torre de patrimonio. Viguera. No, me meto con su Vaya, gobierno, por favor, que reduce por favor. el Sí, presupuesto sí. en patrimonio un Que no se preocupe los de Viguera. 2,04% cuando se nos levanta está yendo el Esto es patrimonio. imposible. Gracias a los 4 y espero que el próximo día que nos juntemos No venga Dios. podamos, Exacto. podamos hablar y entendernos un poquito más, porque en casa yo creo que hoy nos han entendido poco. Ojalá pierda el Madrid. Gracias a los 4. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Nos dejamos ya con Renques. Buenas noches. Madre mía, qué fuerte.